En este video vamos a recorrer un poco de los argumentos que hizo Galileo respecto a la caída libre y la conexión con la caída de un objeto en un plano inclinado. Entonces, bueno, la configuración, el experimento era más o menos este. Tenía una bola de bronce acá y tenía un plano inclinado que la dejaba rodar y él quería estudiar cómo dependía la posición de la bola y la velocidad de la bola con respecto al tiempo. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es identificar las variables, ¿cierto? Entonces, digamos, este es el tiempo. Vamos a llamar a x la distancia en esta dirección. Y la otra variable importante es la velocidad. Lo que queremos nosotros hallar, el objetivo que quería Galileo, es hallar cómo es la velocidad como función del tiempo y cómo es la posición como función del tiempo. De hecho, Galileo tenía una hipótesis, ¿sí? Que era lo que quería demostrar. Él tenía la intuición de que la velocidad como función del tiempo era de hecho igual es proporcional al tiempo mismo. Es decir, que la velocidad es una constante por t. Esa era la hipótesis que quería plantear. Entonces el ejercicio, pues el experimento eh, era dejar rodar la bolita y empezar a tomar tiempos y distancias. Y entonces él lo que observó fue lo siguiente. Él se dio cuenta que si dejaba rodar la bola un delta de x acá y el tiempo era lo que se demoraba la bola en llegar a esa delta de x, entonces si volvía a esperar la misma cantidad de tiempo, ya la bola no rodaba delta de x, sino que rodaba 3 delta de x. Esto corresponde a 2 veces el delta de t. Y si esperaba otro delta de t, la bola ahora rodaba 5 veces delta de x en 3 delta de t. Aquí estoy utilizando la notación de delta de x y delta de t porque la vamos a utilizar mucho en este módulo. Significan incrementos del tiempo e incrementos en el espacio. Este delta es una notación que incluso usó Leibniz para denotar incrementos de algo. Bien. Entonces miren lo que encontró Galileo. Escribamos la notación de funciones. ¿Qué dice? Que la distancia recorrida después de un tiempo delta de t fue delta de x, que la distancia recorrida después de dos tiempos delta de t fue desde acá hasta acá, es decir, fue delta de x más 3 delta de x, que la distancia recorrida en 3 delta de t fue delta de x más 3 delta de x y a eso se le sumó el 5 delta de x. Y así sucesivamente. Podemos escribir, el patrón es más o menos claro, que si yo espero n veces delta de t, lo que yo voy a encontrar es un montón de sumas de múltiplos impares de delta de x. Es decir, esto va a ser delta de x más 3 delta de x más 5 delta de x más, y aquí me queda 2n menos 1 delta de x. ¿Sí? Porque miren que cuando n es 3, la suma termina en 5 y 5 es 2 por 3 menos 1. Entonces aquí es 2 menos 1 delta de x para n delta de t en el tiempo. Entonces miren qué tan interesante. Saquemos un factor común acá. Nos dice que x evaluado en n incrementos delta de t es delta de x que multiplica a la siguiente suma. 1 más 3 más 5 punto más 2n menos 1. Y entonces estamos ante la situación de calcular otra vez una suma. La suma que tenemos que calcular aquí es una suma interesante. Es básicamente la suma de los n primeros números impares. Y de hecho hay un truco geométrico muy bonito para calcular esa suma. Miren lo siguiente. Vamos a sumar números como si estuviéramos sumando bolitas. Entonces aquí está el 1. Ahora le voy a sumar 2. Le voy a sumar 3, perdón. 1, 2, 3. Ahora le voy a sumar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora le voy a sumar el siguiente que es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que sigue es el 9, ¿cierto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Qué encuentra? ¿Qué vemos? Vemos que cuando yo sumo los primeros n impares, los objetos correspondientes siempre me forman un cuadrado, ¿cierto? Miren que este cuadrado yo sumé hasta n igual a 5 y obtuve un cuadrado de n por n, ¿cierto? Entonces, de hecho, esta suma es igual exactamente a delta de x por n al cuadrado. Y Galileo sabía eso. Galileo sabía que la suma de los n primeros números impares es un número cuadrado y es igual a n al cuadrado. Muy bien, ya estamos casi listos para utilizar el principio del infinito. Ahora lo que vamos a hacer es que a este tiempo, n delta de t, este es el enésimo tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a llamar sea t sub n igual a n delta de t. Entonces el resultado que tenemos hasta ahora, que es muy importante, dice que x en el enésimo tiempo es simplemente igual a n cuadrado por delta de x. Pero por otro lado, de aquí me sale que n, este n que hay acá, n también es igual a t sub n sobre delta de t, ¿cierto? Es decir, que juntando estas dos cosas me queda que x de t sub n es igual a n cuadrado, que es t sub n al cuadrado, por delta de x sobre delta de t. Bueno, entonces miren lo que tenemos. Tenemos que si dejamos rodar la bolita por el plano inclinado y empezamos a tomar registros en tiempos separados por la misma cantidad delta de t, y digamos esta es la distancia delta de x recorrida en el tiempo t1, la distancia recorrida en el tiempo t2 va a ser x de t2, y así sucesivamente. Si aquí está tn, este va a ser x de tn, y x de tn va a estar dado precisamente por esta fórmula, proporcional a tn al cuadrado. Muy bien, ahora para aplicar el principio del infinito tenemos que hacer un ejercicio intelectual. Vamos a suponer que este punto se logra en el tiempo t mayúscula y que corresponde a la distancia x de t sub n mayúscula igual a l. Es decir, vamos a suponer que la distancia total es igual a L, el tiempo total es igual a T y el número de intervalos es igual a N. Y ustedes ya pueden más o menos ver esto para dónde se va. Lo voy a anotar de una vez. ¿Cuál es la idea? La idea que tenemos que seguir con el principio del infinito es hacer que el número de intervalos sea ya muy grande y que tanto el incremento en x como el incremento en t en cada intervalo se vaya para cero. Es decir, vamos a considerar un número muy, muy grande de intervalos con tiempo y espacio cada vez más pequeños. Ese va a ser el principio del infinito. Ahora vamos a escribir esta relación en términos de las cantidades totales. Miren lo siguiente, entonces yo tengo que la distancia recorrida después del tiempo total debe ser igual a la distancia total L, ¿cierto? Pero debe ser igual a el tiempo al cuadrado por delta de x sobre delta de t. Y aquí llega lo más importante. ¿Eso qué quiere decir? Voy a pasar este t al cuadrado a dividir. Quiere decir que delta de x sobre delta de t es igual a t cuadrado sobre L. Y lo importante de esto no es el valor, sino el hecho de que delta de x sobre delta de t no depende de la posición de la bola, depende únicamente de la longitud y el tiempo total que se demore la bola en bajar la rampa. Es decir, que delta de x sobre delta de t es constante. Llamémosla k, por ejemplo. Bien, entonces lo que hemos encontrado es que x de t sub n es igual a k veces t sub n al cuadrado. Aquí lo único que hice fue coger esta expresión y reemplazar delta de x sobre delta de t por la constante k. Ahora sí, utilicemos el principio del infinito. Supongamos ahora que yo tengo un tiempo por acá, cualquiera, y este es el x de t sub n. Y lo que vamos a considerar es qué pasa si
si esta división fuera muy grande y el número de intervalos fuera infinito y los delta de t fueran cada vez más pequeños, yo podría reemplazar este t sub n por un t cualquiera y obtenemos entonces una expresión para, este es el principio del infinito, para x en cualquier tiempo simplemente igual a k veces t al cuadrado. Entonces miren que lo que encontramos fue muy significativo. Encontramos que las distancias, cuando una bola rueda por un plano inclinado, son proporcionales al cuadrado del tiempo. Ese fue el primer resultado de Galileo, llamémoslo 1. Pero lo que Galileo quería era pensar sobre la velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un pedacito de rampa. Digamos, este es el momento en que, ese es el punto donde la bolita pasa en el tiempo t sub n. Este es el tiempo t sub n más 1. Entonces, esta distancia ya vimos que es 2n menos 1 delta de x, donde delta de x es esa distancia fija al principio. ¿Y cuál será la velocidad? Entonces, vamos a calcular la velocidad, la v sub n, que es la velocidad promedio de la bola entre t sub n y t sub n más 1. ¿Qué es la velocidad promedio? Simplemente es distancia sobre tiempo. Cuánto tiempo se tarda ahí? La diferencia entre tn más 1 y t sub n, que es delta de t. ¿Sí? Entonces miren que esto es igual a 2 veces n delta de x sobre delta de t menos delta de x sobre delta de t. Pero yo lo que quiero es que en esta expresión me aparezca el tiempo. Entonces voy a eliminar esta n, ¿sí? Recuerden que este t sub n es simplemente n veces delta de t. Entonces voy a escribir esto como 2 veces n es t sub n sobre delta de t por delta de x sobre delta de t menos delta de x sobre delta de t. Eso me queda 2 veces. Aquí me queda t sub n delta de x sobre delta de t al cuadrado. Y aquí voy a hacer un truco. Yo quiero que me aparezca el delta de x sobre delta de t al cuadrado porque ya lo tengo caracterizado. Es mi constante k, ¿sí? Entonces voy a decir, eso es menos delta de x sobre delta de t al cuadrado. Es decir, dividir por delta de t y ahora tengo que multiplicar por delta de t. Bueno, entonces un último paso aquí. Obtengo que b sub n es igual a, voy a reemplazar este delta de x sobre delta de t cuadrado por mi constante k, me queda 2kt sub n menos k veces delta de t. Y aquí ya estamos listos para aplicar el principio del infinito. ¿Sí? Entonces pensemos, llevemos las cosas al infinito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si considero ahora que estos son muchos intervalos? Eso quiere decir que este intervalo va a ser muy pequeño. ¿Sí? Entonces, si por aquí yo tengo un tiempo t, esto por aquí corresponde al tiempo t, este t sub n más 1 y este t sub n se van a hacer cada vez más cercano a t, este delta de t se va a ir para 0, ¿sí? Y este t sub n se va a ir para t. Entonces, pero el k se queda constante. Entonces lo que yo tengo es que b sub n, que va a ser la velocidad en el tiempo t, va a ser igual a simplemente 2 veces kt. Esto aquí utilizamos el principio del infinito y llegamos exactamente a la hipótesis de Galileo, ¿cierto? Galileo decía que la velocidad debe ser proporcional al tiempo. Entonces este es el segundo resultado de este análisis. Bien, entonces veamos qué tiene que ver esto con caída libre. Lo que tenemos es lo siguiente, que si tenemos una bolita que rueda, esta velocidad es igual a 2 veces kt, es proporcional al tiempo. Lo que razonó Galileo fue lo siguiente: si para todo plano inclinado yo tengo una velocidad que es proporcional al tiempo, podemos pensar en la caída libre como movimiento en un plano inclinado vertical, y aquí también debería ser la velocidad debería ser proporcional al tiempo. Digámosle b sub y de t igual a una constante proporcionalidad que vamos a llamar a g por razones estratégicas multiplicado por t. Bien, pero estas dos velocidades no son independientes, sino que están relacionadas mediante una geometría aquí. Voy a trazar un triángulo rectángulo acá y esto aquí me debe llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces miren que necesariamente si yo calculo el coseno de alfa es adyacente, que en este caso es 2kt sobre la hipotenusa, que es gt. Es decir, que la constante k y la constante g están relacionados por
k igual a g coseno de alfa dividido 2. ¿Sí? Entonces la constante de proporcionalidad depende de la inclinación del plano. Pues eso se manifiesta en que si yo tengo un plano menos inclinado, la velocidad va a ser menor que si tengo caída libre. Listo, pero entonces miren que cuando yo me llevo esto a la expresión de x, que x es la distancia transcurrida en esta dirección, ¿cierto? Recuerden que esto es x de t. X de t es igual a k veces t cuadrado, entonces es igual a g coseno de alfa medios por t cuadrado, ¿cierto? Entonces miren que ya puedo entonces utilizar esto para hallar la constante de gravitación. Si yo tomo medidas de x y t, puedo despejar g de acá, ¿cierto? Porque ¿esto qué implica? Esto implica que g es igual a 2x sobre t cuadrado coseno de alfa, ¿cierto? Entonces eso me da una receta a mí para calcular la constante gravitacional a partir de medidas en un plano inclinado. Ahora, pero entonces, ¿cómo obtenemos la fórmula común que todos conocemos para la caída libre? Miren que la distancia xt y la distancia yt que, que viaja la bolita están relacionadas mediante una relación parecida a esta, ¿cierto? O sea, también es cierto que coseno de alfa es igual a lo que se desplaza en la distancia, en la dirección x sobre lo que se desplaza en la dirección y. Es decir, que y de t es igual a x de t sobre coseno de alfa y x de t está dado por esto dividido por coseno, entonces me queda un medio de g por t cuadrado, que esta es la expresión que típicamente uno aprende pues en las clases de física. Ok, pero ¿eso qué tiene que ver con el movimiento parabólico? Bueno, tiene dos cosas. Una, pues primero que esto es que si yo grafico esta función, ¿cierto? Si yo grafico la función, la altura medida hacia abajo, y aquí t, el tiempo, esto pues, esta función, un medio de gt cuadrado es una parábola. Pero de ahí no viene el término de que esto sea movimiento parabólico, porque igual la partícula está moviéndose en línea recta, ¿cierto? El término de movimiento parabólico resulta, por ejemplo, si yo considero el siguiente experimento. Supongamos que ahora tenemos una cosa así y dejamos rodar la bolita, ¿cierto? Dejamos rodar la bolita hasta que llegue acá y aquí ella seguirá una trayectoria en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la física de esa trayectoria? Si ella llega aquí con una velocidad v constante, entonces en esta dirección x de t sería simplemente igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Mientras que en esta dirección y de t es caída libre, un medio de g t cuadrado. Bien, entonces ¿qué tenemos? Hay una relación entre x y y, porque miren que si x de t es b sobre t, b por t, entonces el tiempo es x sobre b y puedo meter eso a la expresión de y obtengo que y ahora como función de x es un medio de g por x cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco mi eje x hacia acá y mi eje y hacia acá, esta función que para cada valor de x me da un valor de y es una parábola que tiene esta ecuación.